Mis queridos hermanos, saludos, y entramos hoy a la lección número 3 del estudio que hemos hecho durante este trimestre del libro de Apocalipsis. Por cierto, se titula Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Decimos mensajes de Jesús porque Apocalipsis es la revelación de Jesús. Amén. Y Jesús le pidió a Juan que escribiera todo lo que le iba a decir para que fuese enviado a las 7 iglesias. Aquí hay varias aplicaciones. En primer lugar, son las 7 iglesias que estaban en el Asia, y a cada una se le dio un mensaje especial. Pero también hay otra aplicación, y es que el mensaje tiene que ver con las etapas que pasaría la iglesia a través de los años. Consideramos que ha pasado por 7 etapas, y por cierto nos encontramos en la última de ellas. Pero si hablamos del mensaje a la segunda iglesia, porque Éfeso lo estudiamos la lección pasada, la segunda iglesia es Esmirna. Esmirna fue una iglesia que era rica, linda ciudad, pero también era el centro de la adoración al emperador. Y eso trajo muchas consecuencias para los cristianos fieles. Tanto así que del año 300 hasta el año 313 la iglesia cristiana sufrió muchas persecuciones. Y se hace referencia en Esmirna de una en especial, del año 303 al 313, que fueron 10 días de persecución. Ahora, si pasamos a la iglesia de Pérgamo, fue una iglesia con bastantes dificultades. Noten que la iglesia de Esmirna no recibe ningún reproche de Jesús, pero la iglesia de Pérgamo sí. Pérgamo representa a la iglesia en el periodo del 313 al 538. Fue una etapa difícil, verdaderamente difícil, cuando los nicolaitas lo que enseñaban era parecerse tanto a los demás que no eran cristianos para no ser perseguidos. Y eso trajo, pues, sin duda, consecuencias nefastas a la iglesia. Ahora, ¿qué nos pudieras decir, Pastor Moreno, del mensaje de Cristo para la iglesia de Tiatira? En la iglesia de Tiatira encontramos que Tiatira no era una ciudad prominente que había desarrollado en política o en otras áreas. Sin embargo, el mensaje aquí, y al igual en las iglesias, encontramos que hay una revelación de Jesús, hay un diagnóstico que el Señor hace, hay un llamado al arrepentimiento, a volver, y luego el Señor añade una promesa para el vencedor. Aquí encontramos a la iglesia en un periodo en Asia cuando algunos participaban de festividades que iban en contra de la moral. Y menciona a Jezabel, una mujer que en el Antiguo Testamento llevó al pueblo a la apostasía, una falsa profetisa, y nos muestra cómo se había hecho una separación entre la ley y la gracia, y parece que algunos habían caído en el libertinaje y la inmoralidad, de tal manera que al participar de estas festividades estaban dando la espalda al Evangelio de Dios. Esta aplicación también es histórica. A partir del año 538 hasta el año 1565 empieza esa época que llamamos la época oscura, el oscurantismo, cuando la iglesia que usted mencionaba venía perseguida. Luego se une Constantino y luego la iglesia comienza a comulgar con el Estado, y entonces las herejías, el error se mezcla con la verdad. Pero ahí también surge que la época de la Reforma, y ahí encontramos que el pueblo regresa a la Biblia. Encontramos Martín Lutero en 1517 cuando clava las 95 tesis. Ahí en ese periodo también está Juan Hus, está Jerónimo, están todos estos grandes reformadores que nos llevan de nuevo a las Escrituras. Amén. Pastor Jenner, ¿y qué decir del mensaje a Sardis? El mensaje a Sardis, voy a empezar leyendo el versículo 1, en la parte final. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sardis tenía una historia gloriosa. Tenían todo, dinero, fama, pero cuando el
Imperio Romano dominó, ellos quedaron al lado. Y entonces ellos más que todo vivían de su pasado y el presente no existía. Muchas veces a nosotros nos puede pasar también eso. Podemos tener una linda vida cristiana, en el pasado empezamos con todo el fuego, pero luego llegamos a estar en un estado nominal. La iglesia de Sardis representa a la iglesia del año 1565, justo después de la reforma de Martín Lutero, 1565 hasta 1740, cuando la iglesia cayó al mero formalismo. Y es un ejemplo para nosotros, para tener cuidado y que no nos pase lo mismo. Así es. Y qué bueno saber que hay otra etapa en la iglesia. Amén. Y así hablamos de Filadelfia. El amor fraternal, inclusive nosotros hablamos aquí, Filadelfia, amor fraternal. Encontramos aquí a la iglesia de Dios que sigue avanzando. Siempre Dios ha tenido un remanente a través del cual Él preserva la verdad y el conocimiento suyo. Aquí encontramos que Filadelfia, en el área de Asia, era como la puerta para ir a otros lugares, ¿no? Y aquí se revela el Señor con una puerta abierta. Y empezamos a ver en la historia, vemos que hay una puerta abierta y es la puerta del cielo, la puerta del santuario. Aquí encontramos el segundo gran reavivamiento del gran advenimiento, donde tanto en Gran Bretaña como en Norteamérica se empezó a proclamar que el advenimiento. Ahí encontramos durante ese periodo el cumplimiento de las profecías, como la terminación de los 1260 años, encontramos las señales del sol, el terremoto de Lisboa, muy bien, la luna y las estrellas. Entonces todos estos eventos despiertan y hacen que solo es un gran reavivamiento en busca de que del conocimiento de Dios y un despertar hacia el advenimiento. Esto va desde el año 1740 hasta el año 1844. Tristemente llegamos a otra etapa de la iglesia, pero es bueno saber que la Odisea no termina mal. Ajá. Pastor. Sí, no termina mal, pero definitivamente tenía un problema grande. Para entender esto, solo quería ir a uno de los profetas menores, a Oseas, el capítulo 12 y el versículo 8. Me pareció muy curioso aquí lo que dice: ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Desde 1844, en el segundo despertar, el gran despertar, nosotros vemos cómo la iglesia adventista nació. Este movimiento que creía en solamente la Biblia y poco a poco iba agarrando esas poderosas doctrinas que le hizo especial, ¿no? que nos hace especial. Pero lo más importante es que esta iglesia, a pesar que tiene tanto, carece de esa humildad y de seguir a ese llamado que Dios hace. Dios está tocando la puerta de nuestros corazones y nosotros debemos abrirle. Amén. Y cenar con Él. Cuán rápido se va el tiempo hablando de esto, Apocalipsis y de sus iglesias. Pero creo, hermanos, que con esto hemos hecho un resumen de lo que trata la lección de esta semana. Solo déjenme resaltar diciéndoles que es cierto, Jesús ha estado en medio de sus iglesias. Sigue hoy que estamos en la última etapa y las cosas no van a terminar mal para los que amamos al Señor. Porque esta iglesia, la Odisea, tiene 3 medicinas, remedios, que harán que esta iglesia vuelva a estar reavivada. Y será la iglesia que esperará el retorno glorioso del Señor Jesús. Que Dios me los bendiga. Que podamos sacar máximo provecho del estudio de esta semana. Es nuestro deseo y oración.